Buenas tardes, compañeros. En la clase de hoy vamos a exponer sobre la importancia y el análisis de gráficas estadísticas. Mi grupo está conformado por Erika Murillo Rubio y mi persona, Sujeiris Coneo López. Antes de hablar sobre la importancia y el análisis de las gráficas estadísticas, debemos dar un concepto básico sobre qué es una gráfica estadística. Las gráficas estadísticas son representaciones visuales de un análisis de datos. Cabe destacar que las gráficas estadísticas también son conocidas como técnicas gráficas. Son gráficos en el campo de las estadísticas que se realizan para visualizar datos cuantitativos, independientemente de su complejidad o abundancia. Los datos pueden reestructurarse en medidas estadísticas para ofrecer un panorama más claro. Los gráficos estadísticos simples se usan como apoyo de mercadotecnia en anuncios o letreros. Continuamos con la importancia y la utilidad de las gráficas estadísticas. Estas permiten a las personas no especializadas interpretar mejor determinada información, haciéndola más entendible e interesante, aun cuando presenten una cantidad limitada de datos y cifras aproximadas. Permite reforzar los argumentos o conclusiones que una investigación presente. Proporciona una idea generalizada de los resultados. Seguido de la importancia y de la utilidad de las gráficas estadísticas, hablaremos sobre sus características generales de ella misma, las cuales son: primero, la proporción debe ser adecuada. No debe ser ni muy ancho ni muy alto. Para un gráfico de 10 centímetros de ancho, la altura aproximada debe ser de 5 centímetros. Segundo, debe ser diseñado para una producción fácil y económica, es decir, debe estar centrado en la página o en el espacio que ocupe para llamar la atención del observador. Tercero, debe explicarse a sí mismo. Para ser claro, se necesita la tabla de datos, el título, la escala, la leyenda y los símbolos. El gráfico debe ser conciso en la información que proporciona. Cuarto, debe incluir poca serie de datos para hacerlo fácil de interpretar, es decir, debe ser simple. Entre más simple sea una gráfica, más entendible será. Quinto, debe ser cómodo de leer, es decir, debe poder leerse sin necesidad de mover o girar la hoja, y adecuado al tipo de información que presenta. Debe tener comunicabilidad, en otras palabras, ser sencillo de utilizar e identificar. Sexto, debe usar un vocabulario entendible. Aquí se debe usar un vocabulario común a todas las personas y evitar las palabras inusuales o demasiado especializadas. Séptimo, las tramas, sombras y tonos no deben ser muy elaborados. Octavo, los colores son vivos. Aquí hacemos referencia a los colores que se establecen en las gráficas para poder diferenciar y entender los resultados. También se puede tener en cuenta y se debe tener en cuenta las personas daltónicas, debido a que esas personas son aquellas que no visualizan desde un punto de vista determinado los colores. Noveno, el tipo de letra usada tiene que ser clara, precisa y modesta. Décimo, los textos son cortos. Los textos escritos tienen que estar tanto en mayúsculas como en minúsculas. Seguido de esto, continuamos con los tipos de gráficas estadísticas y sus respectivos ejemplos. Bueno, dice, existen muy diversos tipos de gráficas, generalmente explicándose unas u otras en función de lo que se pretenda presentar o simplemente de las preferencias del autor. A continuación, indicamos algunas de las más conocidas y comunes. Tenemos los gráficos de barra. El gráfico de barra es el más conocido. Generalmente se emplea para presentar la frecuencia de diferentes condiciones o variables discretas. Por ejemplo, la frecuencia de los diferentes colores del arco iris,
en una muestra determinada, que solo pueden ser valores concretos. Únicamente se observa una variable en las abscisivas y las frecuencias en las coordinadas. Segundo, el gráfico circular o por sectores. Este tipo de gráfico o diagrama es habitual cuando se está mostrando la proporción en casos dentro del total, utilizando para representar los valores porcentuales, el porcentaje de cada valor. Es también muy habitual gráfico en forma de quesito. En este caso, la representación de los datos se lleva a cabo mediante la división de un círculo en tantas partes como valores de las variables investigadas y teniendo cada parte un tamaño proporcional con su frecuencia dentro del total de los datos. Contamos también con el histograma. El histograma es uno de los tipos de gráfica que a nivel estadístico resulta más importante y fiable. Este permite observar no solo la frecuencia, sino también la dispersión de un continuo de los valores, lo que a su vez puede ayudar a inferir la probabilidad. Generalmente se utilizan ante variables continuas como el tiempo. El gráfico de líneas. Este tipo de gráfico se emplea para delimitar el valor de una variable dependiente respecto a otra independiente. También puede usarse para comparar los valores de una variable o de diferentes investigaciones utilizando el mismo gráfico. Es usual que se emplee para observar la evolución de una variable a través del tiempo. El gráfico de dispersión. El gráfico de dispersión es un tipo de gráfico en el cual mediante los ejes cartesianos se representa en forma de punto todos los datos obtenidos mediante la observación. Gráfico de caja y bigotes. Los gráficos de caja son uno de los tipos de gráficas que tienden a utilizarse de cara y observar la dispersión de los datos y cómo estos agrupan sus valores. Se parten del cálculo de los cuartiles, los cuales son los valores que permiten dividir los datos en 4 partes iguales. Proseguimos con el gráfico de área. Este tipo de gráfico se observa de manera semejante lo que ocurre con los gráficos de línea, la relación entre variable dependiente e independiente. Inicialmente se hace una línea que une los puntos que marcan los diferentes valores de las variables, pero también se incluye todo lo situado por debajo. Este tipo de gráfica nos permite ver la acumulación. A través de él se puede medir y comparar los valores de diferentes muestras, por ejemplo, comparar los resultados obtenidos por 2 semanas, 2 personas, compañías, países o por 2 registros de un mismo valor. Los diferentes resultados pueden apilarse observando fácilmente las diferencias entre las diversas muestras. El pictograma. Se entiende por pictograma a un gráfico en el que, en vez de representar los datos a partir de elementos abstractos como barras o círculos, se emplean elementos propios del tema que se está investigando. De este modo se hace más visual, sin embargo su funcionamiento es semejante al del gráfico de barra, representando frecuencias de la misma manera. El cartograma. Este gráfico resulta de utilidad en el terreno de la epidemiología, indicando las zonas o áreas geográficas en las que aparece con mayor o menor frecuencia de un determinado valor de una variable. Las frecuencias o rangos de frecuencias se indican mediante el uso del color, requiriéndose una leyenda para comprenderse o el tamaño. Por último, concluimos nuestra presentación con un corto video donde mi compañera Erika Murillo les explicará distintos ejercicios sobre algunos de los tipos de gráficas estadísticas de las cuales hablé anteriormente. Buenas tardes, mi nombre es Erika Murillo y les voy a explicar unos ejemplos de gráficas. Del primero tenemos en una clase de 30 alumnos, 12 juegan a baloncesto, 13 practican la natación, 4 juegan al fútbol y el resto no practica ningún deporte. Representar en un diagrama de sectores. Como mi compañero decía anteriormente, los diagramas de sectores pues son los mismos también los diagramas circulares. Estos diagramas de sectores, cada dato viene representado mediante un sector circular cuyo ángulo es proporcional a su
Frecuencia absoluta. El ángulo del sector se calcula pues dividiendo 360, que viene siendo el total de una circunferencia, entre el número de datos, el total del número de datos, y multiplicando el resultado por la frecuencia de cada dato. Aquí vamos a aplicar la fórmula que vamos a hallar el ángulo para cada de estos datos. Aplicamos la fórmula 360 dividido entre el número total de datos, que son 30, y eso lo multiplicamos por el número de datos obtenidos, y aquí nos arroja el resultado. Para hallar los otros, lo que hacemos aquí es arrastrar y aquí obtenemos el ángulo de cada dato. Ahora, si queremos también conocer el porcentaje, lo que debemos hacer es el número de datos lo dividimos entre el total de datos obtenidos, y aquí nos arroja el porcentaje. Hacemos lo mismo, arrastramos y aquí están los porcentajes. Ahora sí, vamos a graficar. Seleccionamos, insertar gráfico. Insertamos el gráfico. Si queremos que estos datos que tenemos acá nos aparezcan acá en el gráfico, nos vamos aquí donde está la crucecita y aquí seleccionamos donde dice etiqueta de datos. Aquí nos aparecen los datos. Ahora, si queremos que también nos aparezcan los porcentajes, nos vamos acá y le damos más opciones. Y aquí en donde dice porcentaje, y aquí vemos que nos aparecen ya los porcentajes. Aquí está el valor de los datos, y aquí abajito nos aparecen también los porcentajes de cada uno. Al momento de interpretar esta gráfica, pues lo hacemos de la siguiente manera. Pues en base a los datos obtenidos de la encuesta que se le hizo a los estudiantes, se pudo notar que el 40%, o sea, el deporte más jugado por los alumnos es el baloncesto con un 40%, y el segundo el fútbol. Aquí también podemos, los estilos de gráfico, podemos editarlo, podemos ponerlo escoger el que mejor nos guste, podemos editarlo a nuestro modo, podemos ponerle color, el color que queramos para que se vea mejor. Aquí está, lo modificamos. Vamos con otro ejemplo. Realizamos un estudio para conocer el número de televisores que hay en cada vivienda en una determinada zona de la ciudad, y obtenemos los siguientes datos, que son estos. Para poder graficar estos datos tenemos que relacionarlos en una tabla de frecuencias. Aquí en 0 contamos cuántos ceros obtuvimos. Aquí en este caso obtuvimos 3. 1, obtuvimos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Y así lo hacemos para todos los datos. Luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17 también para los dos.
Entre eso tuvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 son 6 y 4, 7. Para un total de 50 encuestados. Como hicimos en el ejercicio anterior, también para hallar el porcentaje. Y arrastramos. Ahora sí vamos a graficar. Insertar. Gráficos. Vamos a seleccionar esto. Movemos hacia igualmente. Para poderlo modificar, vamos aquí a etiqueta de datos y aquí nos aparecen los porcentajes. Podemos mover un poco para que se pueda ver bien. Y aquí está nuestro gráfico. Igualmente podemos modificarlo como nosotros mejor nos parezca. Muy bien. Quise explicar estos dos ejemplos pues con estos gráficos que son los más utilizados: el circular o el por sectores y el de barras. Igualmente podemos seleccionar cualquier tipo de gráfico. Aquí tenemos muchas opciones de columna, línea, circular, barra, área, dispersión, cotizaciones, superficie, radial, cuadro combinado. En estos títulos, de estos gráficos, de columnas o de barras, se constituyen de dos ejes: el eje horizontal, que representa los datos obtenidos, y un eje vertical que representa el número de frecuencias de cada dato, aquí como lo vemos aquí. Bueno, eso era lo que le queríamos explicar. Espero que les haya quedado claro. Muchas gracias.